Señoras y señores, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast MD. El día de hoy les doy las gracias por darle click a este video, a este podcast en el cual les voy a contar cuatro historias que pasan por lo paranormal, pasan por las teorías conspirativas, pasan por las leyendas urbanas y también por las noticias que se han presentado en Colombia y que nos han dejado con la boca abierta a todos los que las hemos conocido. Como ya saben, en YouTube se puede dejar un bonito like, se puede dejar un bonito comentario, se pueden suscribir al canal. En las demás plataformas creo que pueden darle seguir o corazoncito al podcast para que les notifique cuando llega una nueva edición. No, la verdad, no conozco muy bien eso, pero les agradezco cualquier tipo de apoyo. Este es un canal que no genera ningún tipo de ganancia, ni Spotify me da plata, ni iVoox, ni Deezer, ni si lo subo a SoundCloud tampoco. En YouTube, aunque salen anuncios, creo que me gano como 200 pesos al mes, así que es un canal que de verdad lo hago por puro y sencillo gusto de contar historias que a mí me sorprenden y que digo, hombre, esto yo creo que si se lo cuento a más gente también le va a sacar una sonrisa o al menos va a quedar con la boca abierta y va a decir, wow, qué gran país en el que vivimos. Y esa es básicamente la idea de estos podcasts. Pues vamos directamente con la primera historia que te va a dejar con la boca abierta, porque es una historia que, como te comentaba al principio, no solamente son teorías, no solamente son leyendas urbanas, no son mitos, no son cosas extrañas y paranormales, sino también noticias que pasan acá en Colombia y que sin duda alguna dejan con la boca abierta no solamente la gente que la escucha acá en el país, sino gente del extranjero cuando se entera de la noticia dice, Dios mío bendito, menos mal no estoy viviendo en Cereté, en el departamento de Córdoba. Y ustedes se preguntarán qué pasó en Cereté, aquel pueblo de la costa caribe colombiana. En el año 2012-2013, lastimosamente no tengo el año exacto porque la imagen que seguramente voy a utilizar para la miniatura, ustedes la pueden ver en el video o la pueden ver en la imagen pequeñita que se ve en los podcasts en las demás plataformas, tiene a un señor acostado en una camilla de un hospital con un montón de micrófonos encima de canales de televisión, entre esos RCN, y un banner en el cual dice, y con esto seguramente resumiremos un poco la historia, pero te voy a contar más a detalle qué pasó: esposa celosa le quemó los genitales a su esposo. El video lastimosamente no lo encontré porque acá se nota que es un video, que es un extracto que tomaron de algún canal de YouTube, pero parece que el video fue eliminado y solamente aparecen los artículos. Yolibel López, harta del comportamiento de su marido, que era un poco libidinoso, me gusta la palabra libidinoso, no sé bien qué es, pero suena muy bien para este tipo de casos, decidió tomarse la justicia por su propia cuenta. ¿Qué había pasado con Yolibel y con su queridísimo esposo llamado Nefer? No sé si es Nefer con apóstrofe en alguna de las dos, es Nefer o Nefer, bueno, no sé, Nefer, vamos a llamarlo así. Estaban casados, eran una bonita familia, una bonita pareja, vivían juntos, todos felices, el señor salía a trabajar, la señora también, un matrimonio común y corriente, pero había un problema y es que Yoliver sabía, por muchos comentarios que le hacían sus amigas, los vecinos, la vecina chismosa de la cuadra que nunca va, que no trabaja, sino que se la pasa pegada a la ventana viendo qué pasa por la calle, le empezaron a contar que Nefer tenía unos comportamientos bastante extraños. Parecía que se estaba viendo con otra muchacha y que al parecer la muchacha era del trabajo. Empezaron a llegar los rumores, los comentarios y la señora, que aparte, pues obviamente de sentirse engañada, era un poco celosa porque no tenía pruebas de que su señor marido estuviera haciendo eso, pero tenía sus dudas y ya empezó como a carcomerle la mente el hecho de vengarse o de enfrentarlo y de encontrarlo con las manos en la masa. Ese manos en la masa no llegó nunca porque nunca los encontró haciendo nada, porque al parecer esa persona pues no existía, hasta que un día, cuando ya se le estaban calmando las ansias y estaba diciendo, no, yo creo que ya me estoy dejando convencer de mis amigas, yo creo que eso no está pasando, el señor es una buena persona y todo, está en la casa, el señor está por allá bañándose, está haciendo cualquier cosa y le suena el teléfono al señor Nefer. La señorita Yoliver contesta el teléfono y, oh sorpresa, era una mujer. Yoliver, un poco más inteligente que la señora, decide no contestar con un aló, sino quedándose callada, esperando a ver quién habla al otro lado de la línea. Y efectivamente, pues parece que, aunque esto nunca se pudo corroborar, Yolibel, perdón, es con L al final, Yolibel escuchó que una señora, una muchacha un poco más joven que ella, seguramente, contestó diciendo, aló, mi amor, y el nombre de Nefer. ¿No es cierto? Como, ¿será que me está escuchando? Aló, aló, mi amor, Nefer, aló, algo así. Pues no textualmente, ¿no? Porque no sabemos, pero algo así fue lo que ella relató. Y se podrán imaginar que esta señora apenas escuchó eso, dijo,
Uy, 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 como Camilo cada vez que está jugando FIFA dijo, aquí se armó el mierdero. Ella colgó, dejó el celular donde estaba, se hizo la que no sabía, esperó a que el señor se fuera a trabajar, el señor se fue a trabajar común y corriente, ella se quedó en la casa pensando qué iba a hacer, seguramente tuvo bastante tiempo para pensar cómo se iba a vengar de su marido cuando llegara a la casa y efectivamente cuando llegó el señor a su casa, llegó, se cambió, se bañó, se acostó a dormir. Ella esperó a que el señor se quedara dormido, se levantó de la cama para que no levantara sospechas, se fue hasta la cocina y calentó una olla con agua. Como te podrás imaginar, o sea, a mí se me corta un poco la voz porque me imagino lo que pudo haber sentido ese señor, no solamente en sus partes nobles, sino en el resto del cuerpo, la parte del tórax, la barriga, los muslos, porque seguramente pues fue un daño bastante grande. La señora esperó a que literalmente el agua estuviera evaporándose ya a punto de ebullición el agua, cogió, entró al cuarto, le quitó la sábana de encima y mientras el señor estaba totalmente profundo y seguramente por el calor que hace en Cerete estaba sin camiseta y con pantaloneta nomás, le baja un poco la pantaloneta y le echa la olla. ¡Ah! Dios, Dios, hasta contarlo da dolor. Y le vacía el agua hirviendo en sus genitales a su queridísimo esposo Nefer. Fueron los vecinos básicamente los que alertaron a la policía que llegó prontamente al rescate de este señor que lastimosamente tuvo unas quemaduras de tercer grado en todas sus partes nobles, pero también como les decía del ombligo para abajo, los muslos, la cola seguramente, parte del pecho y de las rodillas alcanzó a mojarse con esa agua hirviendo que obviamente le desgarró la piel y muchas cosas más. Estuvo internado en una clínica por bastantes días hasta que le lograron sanar sus heridas y dicen, porque la noticia no es muy concreta en el tema médico, que le tuvieron que quitar ciertas partes de la piel y ciertas partes del músculo, tanto de sus genitales como de sus muslos y de su parte abdominal. El señor seguramente jamás en su vida, si es que lo hizo, porque es que yo no quiero ponerme de abogado del diablo, pero claro, esa llamada de mi amor, pues seguramente fue muy evidente. ¿Qué tal el mi amor fuera una prima o no sé, una hermana? O tal vez la señora se equivocó y llamó a una persona que también se llamaba igual, pero se equivocó de número y bueno, uno nunca sabe. Pues ese pobre señor, si alguna vez fue infiel, porque parece que sí lo fue, seguramente la lección le quedó muy bien aprendida y jamás en su vida se volvió a meter con una persona cuando ya tenía una relación anterior. Estas historias siempre trato de calificarlas en una escala del 1 al 10 por su veracidad, porque el podcast empezó contando historias que la mayoría eran cosas que no se sabían si eran verdad, simplemente eran teorías conspirativas. Poco a poco hemos pasado a historias de la vida real, por lo cual la veracidad de una vez tiene un 10 de 10, pero también vamos a calificar lo interesante que les pudo haber parecido la historia, así que en los comentarios de YouTube, no en las demás plataformas porque no se puede, me pueden dejar cara de 1 al 10 qué tan verídica puedes considerar tú esta historia, si crees que es verdad o no, y si crees que es verdad y le das un 10, qué tan interesante te pareció, qué tan llamativa. Ojalá jamás ninguno de ustedes que está escuchando, sea hombre o sea mujer, ni yo ni ninguna persona que conozca, le toque pasar por lo que le tocó a Nefer de recibir un baldado de agua. Dios, es que se los juro que estoy apretando las rodillas. Un baldado de agua hirviendo en sus genitales. La segunda historia, luego de la de Nefer y su queridísima esposa Yolibel, que es un problema lo del tema de la historia y los artículos porque no especifican qué le pasó a Yolibel. ¿Será que ella sí fue a la cárcel? Por eso yo me imaginaría que sí, o la gente le dio la razón de que haya quemado a su esposo por lo que hizo, no lo sé, eso no lo especifica el artículo, pero después de esa historia que la verdad me hizo doler la entrepierna, pasamos con una bastante interesante. Esta tiene que ver también con historias, tiene una veracidad del 100% de veracidad porque sí pasó al igual que la primera historia, pero en este caso no tiene nada que ver con dolor, ni con maltrato, ni con cosas de ese estilo, sino con algo que tiene bastante importancia en la historia colombiana, como fue la Segunda Guerra Mundial. Y muchos se preguntarán, Camilo, Colombia no participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué me estás hablando que tuvo importancia en este país? Aunque Colombia directamente no participó y no fue uno de los países que perteneció ni al eje ni a los aliados en la batalla de la Segunda Guerra Mundial, sí sirvió como uno de los países neutrales, pero con ciertas inclinaciones hacia un país. En este caso, su país aliado era los Estados Unidos, por lo cual pues pertenecía a ese bando en la Segunda Guerra Mundial y les ayudaba con militares, porque sí es cierto que bastantes militares colombianos fueron a pelear a Europa en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero también en territorio colombiano, más específicamente en el municipio de Fusagasugá, el Estado colombiano le prestó uno de los hoteles más emblemáticos que tenía esta ciudad, que eso es algo que mucha gente recriminó tiempo después, haberle dado el mejor hotel que tenía la ciudad de los más antiguos al Estado americano para que ahí
pudiera tener un campo de concentración de alemanes y japoneses que al parecer estaban involucrados con las inclinaciones nazis que tenían en ese momento ambos países. Así como un campo de concentración nazi que tenían judíos, pues nosotros acá en Colombia también tuvimos un campo de concentración en el cual recluían a japoneses y a alemanes que estuvieron involucrados en la guerra. Toque de silencio para dormir y toque de Diana para levantarse. Visitas solo de familiares 2 veces a la semana y correspondencia únicamente escrita en español. Los libros, revistas y periódicos debían estar autorizados y las bebidas embriagantes quedaban completamente prohibidas, como las radios y las cámaras fotográficas. Eran algunas de las normas para los internos en el campo de concentración de Fusagasugá. El campo funcionó entre 1944 y 1945 y en sus predios fueron internados más de 100 alemanes y al menos 11 japoneses. Todos fueron llevados por aparecer en las temidas y polémicas listas negras de los Estados Unidos, en las cuales colocaban a posibles simpatizantes o promotores del eje nazi japonés. El Hotel Sabaneta, que contaba con piscinas, jardines y unas cuantas casas aledañas, era un destino habitual de descanso para políticos de la época hasta que las autoridades decidieron convertirlo en el campo de concentración con el que Colombia demostró que se encontraba bien aliada con los aliados, en especial con los Estados Unidos. Pero no solamente fue que Colombia le dijo a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos le llamó y le dijo, venga Colombia, señor presidente de la época, necesito meter japoneses y alemanes en alguna parte porque no tengo espacio acá en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos hubo muchos campos de concentración de alemanes y japoneses, pero Colombia fue la que se le ofreció a los Estados Unidos para que también pudiera tener un campo de concentración y ayudarlos en su causa en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué Colombia se ofreció a los Estados Unidos para tener un campo de concentración? Básicamente esto sucedió luego de que en junio del año de 1943 un submarino alemán hundiera una goleta, que es un barco de esos típicos barcos que todos conocemos con las velas y así súper bonito, muy colonial. Una goleta colombiana que estaba andando por las islas de Providencia cerca a San Andrés terminó siendo derribado por un submarino alemán. Al enterarse que fueron alemanes, el Estado colombiano inmediatamente, para reponer el dinero que habían perdido por la goleta y de paso las vidas que habían perdido los marinos que se encontraban en aquel barco, sin duda alguna se puso en contra de Alemania, en contra de Japón. De una vez llamó a Estados Unidos y le dijo, hermano, yo estoy con usted, dígame qué necesita, y Estados Unidos le dijo, bueno, para poderle pagar lo que perdió la goleta, usted por favor habilíteme un espacio, un hotel, un campo, lo que sea, y ahí le voy a mandar a los alemanes y japoneses que yo considere son aliados del eje nazi japonés, pero que se encuentren en Latinoamérica, obviamente para que esté más cerca y puedan llegar más rápido. Y efectivamente Colombia le dijo, hermano, de una, esos manes me tumbaron un barco, yo estoy rabón, así que haga lo que tenga que hacer. Al principio la gente de Fusagasugá, que sabía que este hotel era bastante emblemático, que como lo decimos acá en la narración, era un lugar en el que iban los políticos y la gente de la alta sociedad, de un momento a otro pasar a ser un campo de reclusión, pues no fue algo que fuera muy bien visto, pero lastimosamente la gente, por muchas protestas y muchas cosas que dijeron, hombre, no vayan a hacer esto, lastimosamente no les hicieron caso. Era más importante el conflicto bélico que se tenía en este momento en todo el mundo, y obviamente el Estado colombiano, por mucho que la gente de Fusagasugá le dijera que por favor no hiciera eso con el hotel, para principios del año de 1944 de una vez el hotel fue acondicionado para que pudiera recluir a todos estos alemanes y japoneses. Lo curioso es que este campo de reclusión le cobraba a los alemanes y a los japoneses por estar recluidos. Es como que tú pagaras por estar en la cárcel, ¿sí me hago entender? Pues eso pasaba en esas épocas. Obviamente ese dinero era para pagar los daños que había hecho el submarino alemán a la goleta colombiana. En el hotel ellos desperdiciaban sus vidas mientras quedaban en la ruina de a poco. ¿Por qué en la ruina? Porque primero les tocaba pagar para estar recluidos. Sí es cierto que esto no es un campo de concentración a lo nazi o como en los Estados Unidos o como en muchos países de Europa. Esto era un hotel. Y no dejó de ser un hotel nunca. O sea, la gente que se quedaba allá, los más de 100 alemanes y los 11 japoneses aproximadamente, estaban en un hotel. Tenían habitaciones, tenían baños, tenían la piscina, que bueno, obviamente no se usaba la piscina ni nada, pero estaba el espacio de la piscina, los jardines, los balcones, los comedores, estaba todo común y corriente. O sea, era un hotel de lujo para la época en el cual hospedaban a los alemanes simplemente pues que no podían salir del hotel, pero era un hotel común y corriente, no pasaban incomodidades, pero sí es cierto que básicamente muchos desperdiciaban su vida y desperdiciaban su día poco a poco porque no hacían nada. Algunos obviamente los ponían a trabajar en los jardines, otros a limpiar la parte de la piscina, otros a limpiar los cuartos, los ponían a hacer actividades, pero básicamente no estaban haciendo nada. Primero pagaban por estar ahí, aunque no querían, y segundo
las familias, tanto de los japoneses como de los alemanes que los iban a visitar, pues se podrán imaginar la cantidad de dinero que les tocaba gastar para venir a Colombia, hasta Fusagasugá, como para más complicado aún, a visitar a sus familiares que estaban recluidos como en una prisión, por decirlo así, como en casa por cárcel. Y las familias pues poco a poco empezaron a perder más dinero, a gastar y a gastar y a gastar, y en un año muchas de estas familias terminaron quedando en bancarrota. Tanto así que, para ir finalizando la historia, luego de un año, año y medio de que este hotel de Sabaneta en Fusagasugá fuera un campo de concentración, la principal razón no solamente fue que la guerra se estaba acabando poco a poco y que estaba ganando los Estados Unidos, sino que la mayoría de los que estaban ahí, por estar en las listas negras de los Estados Unidos, parecía que eran aliados del eje nazi japonés, pero la verdad es que la mayoría no tenían nada que ver con la guerra, eran comerciantes, eran empresarios que estaban acá en Latinoamérica, no tenían nada de afinidad con lo que estaba haciendo su país allá en Europa y en Asia, pero simplemente por ser japoneses o por ser alemanes de una vez los tenían mal tachados. Por eso muchos fueron poco a poco demostrando su inocencia, fueron saliendo de ese hotel, y los pocos que quedaban al final se terminaron yendo porque no tenían plata para pagar el hotel. No tenían plata para pagar, así que al final Colombia le llamó a Estados Unidos y le dijo: venga, hermano, la mayoría de acá no son nazis, no son del imperio japonés, no quieren dominar el mundo, son gente común y corriente, y la otra mitad, que pueda que sí tenga un poco de afinidad con lo que están haciendo sus países, no tiene plata para pagar. Entonces, ¿yo qué hago? Y al final, efectivamente, para 1945, a finales de aquel año, Estados Unidos dio la orden a Colombia para que por favor liberara a todos los que, si es que quedaban, porque quedaban muy poquitos, porque poco a poco se iban yendo, o al final la gente los dejaba ir, sabe que vaya, si usted no tiene nada que ver acá. Pues poco a poco se empezaban a ir, el hotel se empezó a despejar y volvió a ser un hotel. Este hotel, como te lo podrás imaginar, ya no existe, cayó en la ruina absoluta, poco a poco se fue cayendo, primero el techo, luego las paredes, después los vidrios, después se robaron los pisos y al final terminó siendo demolido y actualmente es un campo. Creo que ahorita hay otras construcciones y muy poca gente sabe que ahí, donde hay ahorita construcciones o campo o un parque o cualquier cosa, antes había un hotel que primero fue muy famoso y luego fue un campo de concentración de nazis y japoneses. Historia bastante interesante, no la conocía, sí había escuchado que Colombia había estado aliada con los aliados, valga la redundancia, en la Segunda Guerra Mundial, pero no tenía ni idea que también había prestado su tierra para el tema de los campos de concentración. Hay una historia muy buena que se las voy a tratar de encontrar se las voy a tratar de contar en el próximo podcast, que tiene que ver con una escuela nazi que había en Barranquilla. O sea, sí, o sea, si me estás entendiendo, en la costa Caribe, donde la mayoría de las personas son de tez morena, nazi. O sea, un nazi moreno. Creo el otro día me lo mandaron, pero perdí el artículo. Gran historia, se los voy a contar para el próximo podcast. La tercera historia es la primera de las 4 que les voy a contar, y creo que sí, bueno, sí, la tercera es la que les voy a contar ahorita y es la primera, que es leyenda urbana, la cuarta también es leyenda urbana, y las dos tienen que ver con la ciudad de Cali, o más que todo con el departamento del Valle del Cauca. La primera tiene que ver con el diablo que se apareció en Juanchito. No tengo la suerte de conocer Juanchito, ni de conocer Cali, ni de conocer el Valle del Cauca, pero sin duda alguna, luego de leer esta historia, me encantaría visitar esta discoteca en la cual sucedió todo esto. Pero les voy a narrar la historia para que entremos un poco más en contexto. Hay una historia que muchos han escuchado y otros no. Algunos dicen que es real, otros aseguran que es falso. Pasó la noche de un Jueves Santo en una de las discotecas más populares de Juanchito. Sucedió en la discoteca El Chango, que estuve buscando por internet y veo que es bastante famosa. Actualmente todavía está al servicio de la gente. Incluso tiene un cuadro que lo encontré también por internet, que está colgado dentro de la discoteca, en el cual se puede ver como una imagen de esta historia que les voy a contar, por lo cual no es algo que se inventó internet, es algo que de verdad, entre muchas comillas, pasó. La gente allá lo cree, tanto así que tiene un cuadro en homenaje a esta historia. La historia, según la narran en este artículo, tiene que ver con algo que pasó en los años 90, luego de que un Jueves Santo, que muchas personas aseguran que esa discoteca no abría los Jueves Santos, por lo cual ya empezó mal la historia, pero no me la quiero tirar. Dicen que para los años 90, en esta discoteca, un Jueves Santo se abrió normal, la gente entró, estaba todo el mundo bailando, y entró un caballero bastante apuesto, bastante bien vestido, bastante elegante para una discoteca
pues de salsa y un poco más de relax como es el chango. Entró, se tomó algunas copas, pasó muy desapercibido. Obviamente había gente que lo había visto y le parecía bastante atractivo, principalmente las mujeres, pero no llamó mucho la atención, no salió a bailar, no hizo nada raro, se sentó en una mesa común y corriente a tomar, pero llegó un punto en el cual una de las mujeres que sí lo había notado, que sabía que estaba bastante guapote, pues para estar en una discoteca como esas, decidió acercarse, verlo, saludarlo. El señor, muy callado y muy tranquilo, le respondió el saludo y la señora, iba a decir valiente, pero bueno, en una discoteca la gente sale y baila con todos los de la discoteca y es algo muy normal, pero tal vez cuando conozcas quién era este señor, pues ahí sí dirás, uy, qué valiente era esa mujer. Lo invitó a salir, se pararon, bailaron una salsita, todo no sé qué, muy bacana el señor, una buena compañía, la señora también, bailaron un par de canciones, el señor se sentó, la señora se fue con sus amigas, normal, y poco a poco, pues de vez en cuando el señor no bailaba con nadie, solamente con la misma señora que iba y lo sacaba para otra canción y así, así, así. Llegó el punto de la discoteca, el punto de la noche en el cual empiezan a colocar música suavecita, ¿no es cierto? La salsita romántica o simplemente canciones que son un poco más para bailar pegado, tranquilo, sin tantas vueltas, sin tanto tiririrí, tiririrí y todo esto. Y en una de esas canciones, ella otra vez, ya un poquito más tomadita, el señor ya más tomadito, le dijo, venga señor, vamos a bailar otra vez porque esta canción quiero bailarla apechichado con usted ahí a su pecho, bien bonito y bien hermoso. Empezaron a bailar la canción, todo muy normal, la señora estaba muy feliz porque el señor estaba bastante apuesto y bastante caballeroso, todo estaba muy bien, una noche común y corriente de discoteca, hasta que el señor, cuando la tiene ahí pegadita a su pecho y están bailando así cerquitica, se le acerca al oído y le dice que no le vaya a mirar los pies, que por favor no le mire los pies mientras están bailando, porque él considera que no es buen bailarín y si se ponen a mirarle los pies se pone nervioso. La señora al principio asiente con la cabeza, dice ok, siguen bailando, pero obviamente al haberle dicho que no le mire los pies, la señora quedó con la curiosidad de, hombre, pero si el señor baila bien, ¿por qué no quiere que le vea los pies? La verdad nunca me había fijado en los pies, pero ¿por qué no quiere que le vea los pies? La señora se aleja un poquito, empiezan a bailar un poquito más separado y en un momento a otro la señora no puede más con la curiosidad, agacha la mirada y se lleva la sorpresa de su vida. El señor, que tanto tiempo bailó con ella, pero que por la oscuridad de la noche, el humito ese que mandan con la maquinita esa que manda humito, las lucecitas y todo esto, y de paso un poquito los tragos, no se había fijado, pero el señor no tenía pies, tenía unas, vamos a asemejarlo como unas patas de toro, podríamos decirlo así, como unas garras de toro, era lo que tenía como pies y era con lo que había bailado con ella toda la noche. En ese momento la mujer inmediatamente, sin alcanzar a gritar del susto al ver que estaba bailando con una persona que no tenía pies, sino que tenía como unos cascos de toro, perdón, en vez de zapatos, no alcanzó a pegar el primer grito cuando de una vez por el impacto se desmayó. En el momento que se desmaya, él la acerca a la silla, las amigas llegan a auxiliarla y el señor se desaparece. ¿Qué pasa? Obviamente la señora se despierta totalmente asustada, llevan a un hospital, cierran la discoteca esa noche porque la señora se levantó gritando y buscando a esa persona con la que había bailado, pero esa es la parte que más miedito me da porque es típico final de película de terror. La señora, después de lograrse levantar, de estar acompañada en el hospital, se paró, no sé qué, la policía obviamente la investigó y todo esto y fueron hasta esta discoteca del Chango, en el cual ella había dicho que había bailado con un tipo que tenía las típicas patas del diablo. Había bailado con el diablo. Al momento que revisan las cámaras de seguridad, se dan cuenta que la señora durante toda la noche estuvo bailando sola en medio de la discoteca. Obviamente es una leyenda urbana, pero es una leyenda que se cree bastante en el barrio. No sé si es un barrio, les pido mil disculpas a la gente de Cali, la gente del Valle del Cauca, porque no conozco, no sé si Juanchito es un barrio de Cali o es un municipio como digamos Soacha acá en Bogotá, la verdad no conozco, pero se habla mucho y se cuenta mucho esa historia a la gente que llega allá de visita y más a la gente que entra a aquella discoteca, en la cual, como les digo, y ustedes la pueden buscar por internet, al momento de ingresar te encuentras con un gran cuadro así que tapa toda la pared, en el cual se ve una señora que, por su seguridad, a diferencia de la señora que no hizo caso, está bailando con el mismísimo diablo, pero tiene una venda amarrada en sus ojos para que no pueda verle los pies y evitarse el desmayo y el susto tan grande que se llevó la mujer de la primera historia. Obviamente por veracidad no le vamos a dar un 10, vamos a darle un 5, porque no le doy menos de un 5 a las historias.
aunque es obvio que esta seguramente no es verdad, pero me gusta la creatividad y esas historias y esos mitos urbanos, esas leyendas, también le dan un toque le dan un poco más de sentido de pertenencia a cada ciudad, a cada barrio, a cada municipio, y esta historia es bastante popular en Juanchito, es bastante popular en esta discoteca y no le puedo dar algo menos a 5. En el tema de entretenimiento para mí ese es un 10 porque me imaginé, no sé si a ustedes les pasa o solamente me pasa a mí cuando cuento las historias o cuando las leo, de una vez voy haciendo la película en mi mente y sinceramente al acabar la historia, al pensar que la mujer estaba bailando totalmente sola en la mitad de la discoteca y que las amigas pensaban que era que estaba borracha, es bastante épico. Yo le doy un 10 de 10. Y la cuarta historia de este podcast también nos lleva hasta el Valle del Cauca, hasta la ciudad de Cali. En este caso, si no estoy mal, es al norte de Cali. Y es una historia que también tiene que ver con el diablo, o con demonios, o con todos estos elementos paranormales. Buciraco, que era algo que yo pensaba hace un par de años, que era una bebida energética o alguna cosa como un chola o una lulada que se vendía por allá. A diferencia de lo que yo pensaba que era un buciraco, es un demonio bastante conocido en la ciudad de Cali. Demonio conocido, ¿por qué? Porque hay una historia bastante llamativa que se cuenta al norte de la ciudad, en el cual en los cerros del norte de la ciudad ustedes pueden encontrar, vuelvo y les repito, mil disculpas a la gente de Cali, no los puedo ubicar muy bien porque yo no lo he visitado, pero estoy leyendo tal cual el artículo. Si el artículo está mal, les pido mil disculpas porque me Camilo, eso es al sur, no es al norte. Pero se dice, bueno, en el artículo que al norte hay un bonito cerro en el cual mucha gente, como el Monserrate de Bogotá, en el cual hay 3 grandes cruces, bastante bonitas, bastante altas, que tienen como, podríamos decir, unos 20 metros de altura tal vez, y que están formadas como en triángulo, o sea, una cruz y una en la mitad, pero más adelantada, haciendo un triángulo en el cual, según cuenta la historia, está encerrado, en ese triángulo está encerrado el famoso demonio del Buciraco, que por tanto tiempo y por tantos años atormentó a la ciudad de Cali y al Valle del Cauca. Pero les voy a contar qué pasó antes, durante y después de que encerraran a este demonio en las 3 cruces. Según cuenta la leyenda, el diablo, que en este caso y en esta historia es conocido como el Buciraco, estuvo un tiempo en España, y se conocen historias de que estuvo en España atormentando a aquella población, pero luego se conoció que llegó a Cartagena de Indias para la época de la colonia. En esa época en la cual la mayoría de los cartageneros pues no eran cartageneros, no eran nacidos acá, sino que eran africanos que habían sido traídos como esclavos, vieron como un demonio se postró en el Cerro de la Popa y desde allá los empezó a atemorizar, afectándolos al principio con la peste, luego pasó con tempestades, centellas y también con hambrunas. Este demonio hizo que los africanos de esa época y los colombianos, que bueno, en esa época no se llamaban colombianos, que estaban ahí en la ciudad de Cartagena, lo adoraran tanto así que le hicieron construir una estatua en la cual había una cabra, que es el típico símbolo del demonio y del diablo. Pues era una cabra bastante fea y bastante con los rasgos faciales bastante definidos, que colocaron en ese cerro, y a esa estatua tenían que ir a adorar todos los nativos de la tierra. Obviamente esto totalmente en contra del cristianismo o del catolicismo que había en aquella época, en la cual pues se adoraba simplemente a Jesús, a Dios y a todo lo que nosotros actualmente conocemos. Pues los cartageneros en esa época, y muchos que no eran cartageneros sino africanos, adoraban una estatua de oro de una cabra que simbolizaba al diablo. Te podrás imaginar que esto, en una época tan conservadora como la época colonial, hizo que bastantes frailes y bastantes personas allegadas a la iglesia tomaran la decisión de expulsar los demonios de aquella estatua y de la ciudad por todo lo que le estaba pasando, lanzando desde la parte más alta del cerro la estatua, que pesaba un montón pero que fue llevada por mucha gente, al vacío, para que al momento de caer salieran todos los demonios despavoridos de la ciudad de Cartagena y se acabara, pues como cuenta la historia, la hambruna, la pobreza, los males y todas las tempestades que estaba pasando en la ciudad por culpa de ese demonio. Y me estarás preguntando en este momento, Camilo, pero dijiste que estábamos hablando de la ciudad de Cali. Pues efectivamente, al momento que estos frailes eliminan, sacan, ahuyentan a los demonios de aquella estatua, entre esas a ese demonio llamado Buciraco, este termina dirigiéndose hasta la ciudad de Cali, haciendo exactamente lo mismo que había hecho en la ciudad de Cartagena al momento de llegar, colocándose en aquel cerro en el cual actualmente están las cruces, atormentando a toda la ciudad con lo mismo, hambrunas, terremotos, pobreza extrema, cambios climáticos, cualquier cosa con la cual pudieran atormentar a toda esa gente, y al final convencerla de que debían adorar al demonio y no a Dios, porque esa era como la idea del demonio. Primero, hacerlos atormentar a toda la gente para demostrarle que tenía poder, y luego
a hacerlos o convertirlos en sus súbditos. Hasta que en 1837, y esto es lo que me gusta de la historia porque tiene datos y fechas exactas, dos misioneros enviados desde Popayán, Vicente y Juan de la Cuesta, exorcizaron definitivamente al demonio, levantando en el lugar donde se había postrado las famosas tres cruces que conocemos actualmente de la ciudad de Cali, pero que en esa época no eran como las que conocemos o las que se ven actualmente, sino que habían sido construidas de guadua, que es como una variedad de la caña de azúcar que se conoce tanto en el valle, pero que se usa para construcción. Se había hecho esas tres cruces que asemejan a la pasión de Cristo, donde fue crucificado junto a dos ladrones y todo esto, las hicieron en ese lugar donde al parecer al momento de colocarlas así en el alto, lograron encerrar al demonio entre esas tres cruces y la ciudad de Cali pudo retomar la paz y pudo retomar la tranquilidad de todos sus habitantes. El problema es que la guadua, aunque es un material utilizado para construcción, pues no es algo que pueda mantener encerrado un demonio. Y efectivamente estas tres cruces luego de un tiempo se terminaron cayendo. Como todas las personas sabían que esas cruces encerraban al demonio y que las cosas malas que pasaban en la ciudad tenían que ver con ese demonio que los estaba vigilando desde el cerro, para el año de 1937 el padre Marco Tulio Collazos, al saber la importancia que tenían las tres cruces que ya no se encontraban en ese cerro, decidió mandarlas a construir, pero en este caso de un material mucho más resistente como es el hierro y el concreto. Para la construcción de estas tres edificaciones, bueno, de estas tres cruces, se gastaron más de 30.000 litros de agua y el precio total fue de 10.000 pesos de la época, porque alguno dirá, uy Camilo, qué barato. Hombre, estamos hablando de millones y millones de pesos actualmente. El ingeniero encargado de la obra fue Argemiro Escobar, el maestro de obras fue Luis Felipe Perea y la obra completa se construyó el 6 de enero de 1938 con las otras dos cruces atrapando finalmente al Buciraco. Ahora sí, estas tres edificaciones, pero pues no sé por qué digo edificaciones, estos tres monumentos, estas tres esculturas de las cruces que se encuentran en aquel cerro en la ciudad de Cali, para la gente que no lo sabía, en su interior, como es un triangulito, está encerrado un demonio que, en dado caso de que las cruces se llegaran a caer, volvería a salir y volvería a desplegar toda su miseria y toda su rabia y todo su rencor hacia la población de la ciudad de Cali. Todo esto para buscar que otra vez, como en la ciudad de Cartagena y como había pasado en España, lo vuelvan a adorar como un dios. Es una historia bastante entretenida, si no estoy mal, y de verdad, qué pena con la gente de Cali que estará diciendo, Camilo, estás diciendo puras ubicaciones que nada que ver, pero tengo entendido por lo que me contó alguien que allá cuando tú visitas el Cerro de las Tres Cruces, que es un lugar de peregrinación para todos los cristianos y católicos, muchas personas que están allá van contándole la historia a los visitantes y les dicen, entre esas tres cruces a las cuales no se puede ingresar, se encuentra encerrado el demonio del Buciraco que por tanto tiempo atormentó a la ciudad de Cali y a la ciudad de Cartagena. La historia me encanta, personalmente no he podido visitar la ciudad de Cali porque no se ha dado la oportunidad y porque en tiempos recientes de pandemia ha sido casi imposible viajar así súper tranquilo, pero sin duda alguna cuando vaya a la ciudad de Cali tengo que visitar el Cerro de las Tres Cruces, conocer la historia y poder presenciar lo que en algún momento y a día de hoy sigue siendo la cárcel de un demonio llamado el Buciraco. La historia para mí tiene un 10 de 10 de entretenimiento, me parece muy entretenida, tanto así que, pues, hombre, me llama hasta la curiosidad visitar Cali solamente para conocer el Cerro de las Tres Cruces. Imagínense lo interesante que es la historia que hace que la gente quiera viajar. Pero, obviamente, en el tema de veracidad, cuando es un tema paranormal, siempre le damos un 5 de 10 para que la gente que cree en todo esto esté tranquila porque le damos la mitad y la gente que es totalmente escéptica de todo lo que pasa con el mundo paranormal, pues tampoco se sienta mal. Así que un 5 de 10 para mí está bien. Con esta última historia finalizamos el podcast MD de esta semana. Muchísimas y muchísimas gracias a todos los que escucharon este audio completo, porque si me estás escuchando hablar en este momento es porque escuchaste las 4 historias pegaditas, más la introducción y más la despedida. En dado caso que no estés escuchando esto es porque dijiste, ay, me da mamera escuchar al Camilo y más bien espero a que suba el podcast recortado y más bien escucho cada historia. Pero si tú eres de los que escuchaste hasta acá, muchas gracias, de verdad, te mamaste 30 minutos de historias y eso me hace sentir muy feliz porque veo que te gustó y veo que el contenido que yo hago les agrada, y para hacer un contenido en el cual no genero dinero, para mí la gratitud de la gente es lo que me paga. Así que muchas gracias a todos ustedes. No olviden regalarle un bonito like al video si lo están viendo en YouTube, suscribirse al canal también si lo están viendo en YouTube, dejarme un comentario. Si me estás escuchando en alguna otra plataforma, por favor regálale un bonito corazoncito, agrégame a los favoritos, sígueme, no sé cómo sea en Spotify, en iVoox, en Deezer, la verdad no sé, pero sígueme por ahí, guarda estos podcasts, escúchalos cuando quieras, cuando estés trabajando, cuando estés descansando, cuando estés haciendo cualquier cosa, que seguramente al igual que a mí contártelos, a ti te van a entretener. Un
Un beso y un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana. Recuerden que toda esta semana cada historia la van a encontrar por separado. No olviden apoyar el canal porque sinceramente solamente lo hago por eso, por el gusto de entretenerlos a ustedes, y espero que me lo hagan saber en los comentarios, en los likes, en las visitas o en cualquier parte.